Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridas alumnas, queridos alumnos. El tema a cubrir el día de hoy es calidad de servicio QoS. Eh, Básicamente vamos a hablar sobre la calidad del servicio como tal. Vamos con agenda. Quality of Service. Dentro de los temas principales que vamos a cubrir hoy, QoS, métricas de QoS, congestión, int serve, diff serve, modelos de queuing, first in, first out, FIFO, priority queuing, custom queuing, weighted fair queuing, class base weighted fair, low latency queue. ¿Qué es para usted QoS? Quality of Service o calidad de servicio. Cuando hablamos de calidad de servicio nos referimos a la forma, a la manera en que están integrados los diferentes dispositivos de red, tanto routers como switches, enrutadores, conmutadores, para asignar prioridades al tráfico de red, dando prioridad alta a cierto tráfico específico, como en el ejemplo que se muestra en esta imagen. Tenemos prioridad alta para el tráfico de voz sobre IP, prioridad intermedia para el tráfico financiero en la parte financiera de datos y en la parte de página web estamos asignando prioridad baja. Todas las comunicaciones tienen cierto acceso a los medios, pero la comunicación de mayor prioridad tiene un mayor porcentaje de paquetes. Sobre las redes corporativas convergentes actuales, se ofrecen multiplicidad de servicios y operan en diferentes aplicaciones, todo sobre una infraestructura. QoS es el acrónimo de Quality of Service o calidad de servicio, que establece diversos mecanismos destinados a asegurarnos la fluidez en el tráfico de la red. Para ello, lo que se hace es dar prioridad al tráfico según el tipo de datos que transportan. En estas redes se compiten por el uso, se- estas redes compiten por el uso de recursos de tráfico continuo de paquetes pequeños, como el tráfico de voz, con flujo de datos y tráfico invasivo, como es el de video. Hay tráfico que es sensible al delay y jitter. Hay tráfico crítico para la operación de la organización que requiere un trato prioritario. Es de suma importancia tener presentes las características de cada tipo de tráfico para poder responder adecuadamente a los requerimientos de cada flujo de tráfico, comenzando con una definición de políticas de tráfico adecuada. En lo que respecta a calidad de servicio, ¿cuál es la meta? Proporcionar algún nivel de predictibilidad y control más allá del servicio de best effort o mejor entrega. Y el principio fundamental es dejar la complejidad en los access y mantener el core simple. Los problemas que suelen afectar las redes convergentes son básicamente cuatro: lo que es capacidad de ancho de banda, la disponibilidad de capacidad para el transporte de los paquetes es siempre un desafío, ya que múltiples flujos de tráfico compiten por la capacidad que es siempre limitada. Vamos avanzando con la presentación. Las alternativas para mejorar la utilización del recurso, que siempre es limitado, son las técnicas de encolamiento de paquetes, la priorización de tráfico crítico y la implementación de técnicas de compresión. En una comunicación, el enlace con menor ancho de banda en una ruta es el que limita la capacidad de cierto completo del circuito completo. En la gráfica o en la filmina como tal, vemos que hay diferentes tipos de tráfico de red. Por ejemplo, tráfico web, tráfico de voz sobre IP, aplicaciones, tráfico de streaming y video, tráfico de datos y correo electrónico, tráfico de respaldo de datos y transferencia de los mismos datos. Aquí en esta diapositiva, y antes vamos a terminar con estábamos hablando un poco de los principales problemas que podemos tener en la red.
Son cuatro. Hablamos del ancho de banda, que es el primero. Los otros serían delay, jitter y pérdida de paquetes. Básicamente, esos serían los otros aspectos en cuanto a lo que es la calidad de servicio. Ya hablamos un poco del ancho de banda y cómo hay que darle prioridad de acuerdo al tipo de tráfico de red con el que se trabaja para que llegue de un destino de origen a un destino final. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el delay. Es el tiempo que le toma al paquete alcanzar el receptor después de haber sido transmitido por el emisor. Está integrado por varios componentes. Algunos de ellos son básicamente el retardo del procesamiento y retardo de encolado, y otros fijos como retardo de serialización y retardo de propagación. El jitter es la variación del retardo extremo a extremo que experimentan los diferentes paquetes que son parte de una misma comunicación. Y finalmente tenemos lo que es la pérdida de paquetes que constituyen una comunicación y que por diferentes motivos no llegan al receptor. Usualmente es provocado por la congestión, tail drop en inglés, fallas en conectividad o fallas en el equipamiento. Una comunicación de voz puede volverse ininteligible si la tasa de pérdida de paquetes es alta. Para solucionar este problema, algunas comunicaciones se pueden implementar el encolado de paquetes garantizando el ancho de banda y espacio de buffers de memoria para el tráfico de servicios sensitivos a la pérdida de paquetes. En la gráfica actual que tenemos en este momento, vemos cómo se va integrando lo que es el ancho de banda, la latencia, a la tolerancia, el jitter a nivel de tolerancia y la pérdida de tolerancia. A los diferentes tipos de datos y tráfico de red se les asigna una prioridad, ya sea baja, intermedia o alta. Y de acuerdo a esto va a viajar con esta prioridad a través de los diferentes mecanismos de calidad de servicio. En la primera aproximación se puede diferenciar tres tipos básicos de tráfico. Debemos considerar las redes convergentes, en las redes convergentes, como lo que es el tráfico de datos, tráfico de voz y tráfico de video. Cuando hablamos de tráfico de datos, no se trata de aplicaciones de tiempo real. Sus patrones de tráfico pueden resultar impredecibles y en general no son afectados por el jitter. Algunas aplicaciones, sobre todo aquellas que no son interactivas, no son sensitivas al delay. Otras, en cambio, que tienen mayor nivel de interactividad pueden verse afectadas por el delay. En general, los datos son clasificados según su relevancia para el negocio de la organización. Tráfico de voz. Se trata de tráfico de tiempo real que requiere un ancho de banda constante y un delay previsible entre origen y destino. Tráfico de video. En este caso, hay varios tipos de tráfico diferente, que van desde servicios de streaming pasivos hasta video interactivo en tiempo real. Por esto, no siempre es considerado tráfico de tiempo real. Sus requisitos de ancho de banda son variables, con diferente tolerancia al delay y la pérdida de paquetes. El tema del video interactivo o videoconferencia como tal tienen los mismos requerimientos de delay, jitter y pérdida de paquetes de tráfico de voz. Se diferencia en el requerimiento de ancho de banda. Se sugiere asignarle un 20% más de ancho de banda de la requerida por el video mismo. Estamos hablando de video interactivo o videoconferencia. Aquí pueden ver más o menos que le estamos dando una prioridad media en cuanto a lo que es el throughput o el ancho de banda demandado. En el streaming video, o sea, la parte de streaming, no es tan sensible al delay o la pérdida de paquetes. Más adelante vamos a ver un poco el tema en cuanto a lo que son las prioridades. De hecho, vamos a buscar en el libro. Yo tengo un libro donde se explica este tema, las prioridades. Antes de seguir con la presentación, yo les voy a compartir estas prioridades para que las veamos de una vez. Vamos a avanzar un poco a la página siguiente.
Siguiente. Y vamos a ver el tema de las prioridades. Aquí están. En cuanto a lo que es la latencia, jitter y pérdida de paquetes, en voz tenemos menos de 150 milisegundos, menos de 30 milisegundos y menos de 1%. En video interactivo, menos de 150 milisegundos, menos de 30 segundos, pero aquí ya la pérdida de paquetes baja de 0,1 a 1%. Y finalmente, en vídeo, aquí es donde ya cambia un poco el asunto. Tenemos menos de 5 segundos, menos de 100 milisegundos y la pérdida más bien sube un poco, a diferencia de video interactivo y voz, a un menos 5%. Aún así sigue siendo baja relativamente. Vamos a continuar con el tema de la presentación como tal. Regresamos a donde estábamos exactamente. Las prioridades que le vamos asignando van a depender de acuerdo a las necesidades del negocio o empresa donde estemos trabajando. TOS, lo que es la parte de TOS byte. ¿A qué nos referimos con TOS byte? Los paquetes IP tienen un campo llamado campo Type of Service, TOS. La idea original detrás del byte TOS era que lográramos especificar una prioridad y solicitar una ruta para alto throughput, bajo delay y que fuera confiable, o sea, reliable en inglés, poniendo una marca en los paquetes. Aquí es donde básicamente se está agregando servicios como DiffServ, CodePoint, DSCP, que vamos a ver más adelante, y vamos a ir entendiendo cómo se integra este servicio a el bit de TOS. Pero básicamente en el encabezado se agrega este byte, perdón, no es bit, este byte de TOS se agrega en el encabezado de los paquetes para darle una cierta prioridad y así completar el tema de calidad de servicio. Aquí básicamente nos referimos a TOS byte con una precedencia y un tipo de servicio. Las marcas podían ser IP Precedence y Differentiated Code Point, DSCP, que es el tipo de servicio que vamos a ver más adelante en detalle. Quality of Services. Aquí vemos un ejemplo donde se integra sin la calidad de servicio y con la calidad de servicio. Vemos paquetes voz sobre IP, paquetes de streaming de música y de correo electrónico. Básicamente no hay un orden en cuanto a lo que es la estructura de la cantidad de datos que van a viajar. En cambio, cuando ya tenemos la integración de calidad de servicio o QoS, básicamente ya hay un orden y prioridad del tráfico a cómo se va a enviar, desde un origen a un destino. Las aplicaciones como transmisiones de video en vivo crean expectativas más altas para la calidad de los servicios prestados. Cuando hablamos de VoIP, estas requieren la misma calidad que teléfono tradicional, ya que es muy sensible al delay y necesita un bandwidth garantizado. Antes de continuar con la presentación, quiero ver el tema del sonido ambiental, si se está controlando. Perfecto, perfecto. Es que algunas veces podríamos llegar a tener sonido ambiental y eso es bueno tenerlo controlado. Continuamos. Las VoIP requieren la misma calidad que teléfono tradicional, ya que es muy sensible al delay y necesita un ancho de banda, un bandwidth garantizado. La pérdida de paquetes en menos de 1%. El códec por defecto E.729 requiere que el número de paquetes perdidos sea menor del 1% para evitar errores perceptibles. Idealmente no debe de producirse pérdida de paquetes. Delay de extremo a extremo menor a 150 milisegundos. Y la especificación de la ITU G.114 recomienda menos de 150 ms de retraso máximo entre los nodos extremos de acceso para el tráfico en tiempo real con la voz.
Cuando hablamos de métricas de calidad de servicio, nos referimos a que podemos estar trabajando con datos de voz, de video o simplemente datos de un correo electrónico, para poner un ejemplo. Cuando nos referimos a voz, tiene que ser fluida, favorable, sensible a las caídas, sensible al retardo y con una prioridad UTP. Los requerimientos de sentido único, una latencia menor a 150, una fluctuación menor a 30, una pérdida menor a 1% y un ancho de banda entre 30 y 150 kbps. En cuanto a lo que es el video, con ráfagas, voraz, sensible a las caídas, sensible al retardo, prioridad UTP. Requerimiento de sentido único, latencia de 200 a 400 y que sea menor a esta, fluctuación de 30 a 50 siendo menor a esta, una pérdida de 0.1 a 1%, un ancho de banda de 384 kbps, y que sea menor a 20 más mbps. Finalmente tenemos los datos. Pueden ser un documento de Word, datos de un correo electrónico, donde el flujo es fluido o con ráfagas, benigno y voraz, insensible a las caídas, insensible al retardo, retransmisiones de TCP. ¿Recuerdan la diferencia entre TCP y UDP? TCP es confiable y UDP es no confiable. Normalmente, UDP es más rápido y TCP es un poco más lento, pero hace más validaciones. Las métricas de calidad de servicio. Que el servicio esté 100% disponible siempre es bastante importante en los negocios y en la producción del negocio. Que no hayan atrasos o jitter, variación de atrasos. Que el ancho de banda esté disponible dentro de la red y sea suficiente para cubrir las necesidades del negocio. Y que no haya pérdida de paquetes. Cuando hablamos de congestión, no podemos sobredimensionar todos los enlaces. Para hacer calidad de servicio con gestión, es preciso tener mecanismos distintos al tráfico preferente y cumplir con los SLA, Service Level Agreement, que son los tiempos de respuesta que se les da al cliente. Pueden ser 2 horas, 4 horas, 1 hora, día siguiente. Todo esto va con un contrato firmado, tanto de la parte de soporte técnico como el cliente final. El SLA suele ser estático y definido con el ISP, Internet Service Provider, proveedor de servicios de Internet. En Estados Unidos tenemos varios, como es el caso de Windstream, AT&T y Sprint, entre muchos otros proveedores de servicios de Internet. Aquí, básicamente, hablamos del tiempo de servicio y el rendimiento. Es importante aplicar temas de calidad de servicio para evitar la congestión en el red y en el tráfico de red, enfocado a los diferentes tipos de tráfico de red con los que vamos trabajando. Cuando hablamos de congestión, un proveedor ofrece calidad de servicio cuando se garantiza el valor de uno o varios de los parámetros que definen la calidad de servicio que ofrece la red. Si el proveedor no se compromete en ningún parámetro, decimos que lo que ofrece es un best effort o el mejor servicio posible. El contrato que especifica los parámetros de QoS, calidad de servicio, acordado entre el proveedor y el cliente se denomina SLA, Service Level Agreement. Acuerdo de nivel de servicio sería la traducción al español. QoS. QoS se puede alcanzar con int serve, diff serve y best effort. Vamos a discutir y hablar un poco de cada uno de ellos. Con IntServe, Integrated Services, y el protocolo RSVP, el usuario solicita de antemano los recursos que necesita. Cada router del trayecto ha de tomar nota y efectuar la reserva solicitada. Con DiffServe, Differentiated Services, el usuario marca los paquetes con prioridad. Los routers van agregando las demandas de los usuarios y propagándolas
por el trayecto. Finalmente, con el servicio que usa el mejor tiempo de respuesta posible es el best effort, el servicio que usa por defecto. En la mayoría se usa por defecto. Entonces, veamos las diferencias. El primero se llama IntServe. Utiliza un protocolo llamado RSVP y es cuando el usuario solicita de antemano los recursos que necesita cada router del trayecto y estos van a tomar las decisiones y efectuar la reserva solicitada. En el DiffServe, que es el servicio diferenciado, el usuario marca los paquetes con prioridad. Los routers van agregando las demandas de los usuarios y propagándolas por el trayecto. Ya más adelante lo vamos a ver en detalle. Aquí vemos un ejemplo del IntServe. ¿Recuerdan qué era el IntServe? Bueno, vamos a estudiarlos un poco. Es donde el usuario solicita de antemano los recursos que necesita. Cada router del trayecto ha de tomar las decisiones y efectuar la reserva solicitada. Aquí tenemos un tráfico de red que viaja desde un teléfono voz sobre IP a otro de voz sobre IP. Se agrega calidad de servicio y se trata de que lleguen de la mejor manera posible de un destino origen a un destino final. Se hace la reserva dinámica de las diferentes calidades de servicios en todo el trayecto, tanto en los usuarios iniciales, los usuarios de origen, como los usuarios finales. Y los nodos o los equipos, tanto de origen como final, tienen conocimiento de que se está aplicando el tema de calidad de servicio. IntServe o RFC 1633 es el nombre que lleva este proceso de calidad de servicio. Ahora, continuando con esto, se garantiza un porcentaje de servicio es equivalente en ATM a CBR o VBR-RT. Un servicio de carga controlado equivalente a lo que es la parte de ATM, a lo que es VBR-NRT. Con RSVP podemos utilizar dos mecanismos o clases de servicio. Aquí se ve donde se está comunicando el host A con el host B. El dispositivo A le envía información y datos al dispositivo B. Se reserva la calidad de servicio, se integra un nivel y una especificación para la calidad de servicio dependiendo del tipo de tráfico de red con el que estemos trabajando y esto se hace en ambos extremos, tanto desde el punto de destino como desde el punto final a donde queremos llegar, desde el punto de origen hasta el punto de destino. Aquí se integra el camino y se agregan lo que es la parte de encabezados correctos para la calidad de servicio de tráfico que sea especificada de la forma efectiva. Así es como funciona el IntServe. RSVP parecía funcionar bien, pero no es así. ¿Cuál es la razón principal? Escalabilidad. Debido a la necesidad de mantener información de flujos en los routers y RSVP en grandes redes sería insostenible. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del modelo de IntServe? Bueno, los beneficios es que el control explícito de admisión de recursos trabaja de extremo a extremo. El control de emisión de políticas se realiza por solicitud y hay una señalización de números de puerto dinámicos. ¿Cuáles son las desventajas, por así decirlo, de este modelo? El uso intensivo de recursos debido al requisito de arquitectura activa para la señalización continua y el enfoque basado en flujos no escalable para grandes implementaciones como el Internet. Aquí tenemos otro ejemplo y básicamente es el modelo DiffServe RFC 2474-2475. Ya este trabaja de una manera diferente. Este otro modelo es donde los usuarios, tanto de origen como destino, no tienen idea de la calidad de servicio que está siendo aplicada y esta se aplica en los ISPs, proveedores de servicios de Internet, y en los routers. Se agrega
calidad de servicio a través de una manera manual, de una forma manual, con mecanismos y políticas de calidad de servicio y priorización de tráfico, clasificación de tráfico. Todo eso se hace en los ISPs o Internet Service Provider, proveedores de servicios de Internet, y en los diferentes enrutadores desde el origen hasta el destino. Sin embargo, la diferencia del anterior, del IntServe, DiffServe, los usuarios, tanto el origen como el destino, no saben que se están aplicando estas calidades de servicio. DiffServe RFC 2474, 2475. Aquí nos vamos a hacer preguntas como: ¿hay suficiente ancho de banda? El bandwidth. Classification and marking. La clasificación y el marcado están basados en los criterios mencionados. Tenemos que respetar el SLA, Service Level Agreement. ¿Y es necesaria la fragmentación? ¿No es necesaria la fragmentación? Todo eso lo vamos a ir descubriendo en el modelo DiffServe. ¿Cuáles son los beneficios y desventajas? Bueno, beneficios: la gran escalabilidad, proporciona distintos niveles de calidad. Desventajas: sin garantía absoluta de la calidad de servicio, se requiere un conjunto de mecanismos complejos para trabajar en conjunto en la red. Cuando hablamos de los modelos de queuing, en las redes de datos se forman queues porque la interfaz de salida está congestionada. Y para hacer esto con una analogía de la vida real, es como si nosotros fuéramos al banco y hubiera una fila desde la entrada del banco hasta el más por menos más cercano. Eso es básicamente la congestión que se realiza, y eso es el queuing. Básicamente son filas en una interfaz donde hay congestionamiento. Modelos de queuing. Tenemos, por ejemplo, el First In, First Out, FIFO, el mecanismo de cola equitativo ponderado, WFQ, el mecanismo de cola de espera equitativo y ponderado basado en clases, CBWFQ, y el mecanismo de cola de baja latencia, LLQ. First in, first out. Vamos a hablar un poco de este FIFO. Se encarga de almacenar paquetes cuando hay congestión en la red. Es el método más rápido. Los envía cuando tiene la posibilidad, manteniendo el orden de llegada. Es el default para el best effort, la mejor entrega. No ofrece ninguna prioridad de otros paquetes de unos paquetes sobre otros. Cisco utiliza por defecto este first in, first out, el FIFO, en enlaces que son menores de T1, o sea, 1.5 Mbps, megabits por segundo. Aquí tenemos la integración de cómo se va agregando el first in, first out. Se va integrando el 2, el 3 y el 1. Se agrega una multiplexación y se envía 3, 2, 1 y ahí van en fila, en un queue. Sale primero el 1, sale después el 2 y finalmente sale el 3. ¿Qué es prioridad queuing? Priority queuing. Prioridad de filas. Podríamos traducir la prioridad de filas para que tenga una traducción. Priority queuing o PQ. Cada uno de los paquetes debe ser colocado. Cada uno de los paquetes debe ser colocado en una de las 4 posibles filas o queues. High, medium, low, normal and low. O sea, alta, mediana, normal, baja. Los paquetes que no se pueden clasificar serán asignados al queue de prioridad normal. Tenemos garantías totales. Las prioridades se definen por filtros en los routers. Este tema también lo vamos a entender un poco más cuando hagamos la práctica de Packet Tracer y ya se logre entender cómo funciona esto en la vida real. Priority Queuing o PQ. Aquí vemos básicamente la integración de tráfico destinado a una interfase y la clasificación entre prioridades alta, mediana, baja
y normal. Básicamente son clases donde se va clasificando el tráfico en tráfico de red en estas diferentes categorías. Se clasifican en estas clases la transmisión hacia lo que es la fila, la prioridad absoluta, donde se hace un agendamiento. Y finalmente tenemos la salida del hardware y la interfaz, donde trabajamos con integración de Ethernet, Frame Relay, ATM y enlaces seriales. Se comienza con la clasificación por protocolo, como por ejemplo IP, IPX y Apple Talks. Continuamos con el manejo de la interfaz y el buffer en cuanto a lo que son recursos de buffer. Y finalmente se almacenan el ancho de banda del enlace por origen y prioridad. Custom Queuing, CQ. Este permite a varias aplicaciones que compartan la red, que además tienen un ancho de banda o bandwidth mínimo garantizado y garantías aceptables de delay o atraso. En este método, el bandwidth debe de ser compartido proporcionalmente entre las aplicaciones o usuarios en forma round robin, sin dejar tráfico fuera de servicio. No da garantías estrictas. Vamos a ver ahorita el ejemplo del Custom Queuing o CQ y cómo trabaja. Aquí básicamente el tráfico destinado por interfaces se clasifica. Una parte va proporcional a un décimo, tres décimos, dos décimos, tres décimos. Las clases se asignan en las filas de acuerdo a la longitud definida por el límite de la fila. Se trabaja a nivel de utilización del enlace, a nivel de radio de utilización del enlace. Luego se utiliza lo que se conoce como peso round robin. Se cuentan los bytes y se empieza a transmitir hacia las filas. Luego se genera el output en lo que es el hardware y la interfaz y se trabaja con Ethernet, Frame Relay, ATM y el Serial Link. Aquí estamos hablando de lo mismo, clasificación por protocolos. Empiezan a salir y entrar por las diferentes interfaces de red, como las seriales, las Ethernets y así sucesivamente. Se administra los recursos de memoria en las interfaces, todo lo que tiene que ver con el buffer, y se almacena una proporción del ancho de banda del enlace que ya ha sido configurada. Weighted Fair Queuing, WFQ. ¿Qué es? Es un algoritmo de queuing basado en flujos o flows que realiza dos tareas. Organiza el tráfico de tiempo real poniéndolo al principio de la cola, reduciendo así el tiempo de respuesta. Comparte equitativamente el resto del ancho de banda o bandwidth entre el resto de tráfico de alta prioridad. Asegura que los diferentes queues o filas mantengan un mínimo de ancho de banda proporcionando un tráfico más predecible. Consideramos flujos de poco caudal con flujos sensibles al retardo. No es escalable dentro de lo que es una gran red. Cuando estamos hablando de redes grandes o empresariales, este modelo del Weighted Fair Queuing no es escalable. Aquí vemos la integración del tráfico por interfaz, la clasificación, cómo se configuran los números de flujos en filas, cómo se transmite por las filas y finalmente cómo sale el tráfico. El proceso es casi que el mismo. Aquí se utiliza flujo basado en clasificación con origen y destino de las direcciones, el protocolo, el identificador de sesión por puerto y por el socket, un número relacionado al puerto como tal de salida. La administración de interfaz de buffer y recursos, el almacenamiento justo de la proporción del ancho de banda y el enlace del mismo. CBWFQ, Class Base Weighted Fair Queuing. Las clases utilizadas en CBWFQ pueden asociarse a flows o flujos, priorities, prioridades,
interfaces de entrada y salida y VLAN. Vamos a hablar sobre este otro tema. Ya casi regresamos por acá. Class Based Weighted Fair Queuing, CBWFQ. Es continuando con el tema anterior. Estas clases se implementan filtrando el tráfico con filtros en los enrutadores o routers. Este proceso se llama clasificación de tráfico, que puede ir acompañado a su vez con proceso de marcado de paquetes. El servicio recibido en función de esta clasificación se asocia a la política de servicio. Aquí tenemos la integración del CBWFQ, donde los paquetes llegan clasificados ya y no tenemos en cuenta los flujos independientes, solo lo que es el tema de las clases. Y se trabajan por clases y aquí se utiliza pesos, diferentes pesos, medidas de pesos, para enrutar correctamente con calidad de servicio los diferentes paquetes de red. Low Latency Queue. LLQ sería como latencia, la fila de latencia baja, podría ser una traducción. LLQ es responsable para garantizar el tráfico multimedia VoIP. Es recomendable para el tráfico multimedia VoIP que requiere de unas características muy especiales: bajo retardo y jitter. Se puede configurar junto al resto de queues CBWFQ como una cola más asociada a una clase determinada. Aquí tenemos el Low Latency Queue, donde tenemos la integración de prioridad de clases, integración de lo que es el PQ y el WFQ, y cómo se va asignando de acuerdo a las prioridades y va entrando y saliendo el tráfico. Y con esto tenemos terminado lo que es la presentación. Vamos a ver si tenemos algo más importante en el libro que tal vez no hayamos tomado en cuenta. Ok, aquí nos habla un poco de la frontera de confianza. En la definición del lugar en el que ha de realizarse la clasificación y marcado de tráfico es importante el concepto de frontera de confianza. La frontera de confianza es el punto de la red en el que los paquetes son marcados. En este punto se puede incluir nuevas marcas, remover existentes y cambiarlas. También tenemos el dominio no confiable, untrusted en inglés, y el dominio de confianza. Se trata de dispositivos con acceso de usuarios sobre los cuales no se tiene gestión completa. El tráfico generado en este dominio es reclasificado y remarcado en la frontera de confianza para asegurar las políticas de la red. Después tenemos algunos de los temas que hemos venido viendo. Bueno, aquí está la parte del dominio de confianza, porción de la red sobre la cual se tiene control completo e integrado sobre con solamente con dispositivos gestionados por el administrador. Frontera de confianza, punto de la red que separa el dominio no confiable del confiable en el que los paquetes son clasificados y marcados. También hay una frontera de confianza en el punto de conexión de la red corporativa con la red del proveedor de servicios. Vemos temas como QoS, o más bien COS, perdón, COS, marcado en capa 2. Marcado de tramas de Ethernet 802.1Q son mecanismos de marcado que se utilizan. Un marcador es una herramienta que impone, o sea, que escribe un valor específico en un campo de alguno de los encabezados de capa 2 o capa 3 con el propósito de la clasificación realizada y que ésta se realice de forma reconocida y se utilice en los demás dispositivos de red. El TID es el marcado de tramas 802.11 a nivel de Wi-Fi. Se utiliza en redes inalámbricas este marcado de tráfico. Tenemos ahora a nivel de capa 3 cuáles son los que trabajan, como lo que es TOS, DSCP y Class Selector. TOS son 3 bits del campo, la IP precedente del encabezado de IPv4, precedence.
que se aplican a este propósito generando 8 marcas diferentes. El DSCP, ya hablamos un poco acerca de este, es el mismo campo del encabezado IPv4 y lo que es IPv6, pero en este caso se utilizan 6 bits para el marcado de tráfico. Es compatible con el IP precedence y en IPv6 este mismo campo está presente en el mismo formato, pero con el nombre de Traffic Class. Class Selector se refiere a un conjunto de 3 bits del campo DSCP que refiere a los utilizados en el viejo IP precedence. Vamos a bajar un poco porque había una imagen que me llamó un poco la atención. Yo no sé si ya la habíamos pasado, donde se explicaba un poco el tema de los tráficos de red. Aquí vemos prioridad estricta, el round robin, el weighted fair y el scheduling. El scheduling es el proceso que define el orden en el cual los paquetes son almacenados en buffers de memoria y deben ser reenviados a través de la interfaz con los mecanismos como es prioridad estricta, round robin y weighted fair. Prioridad estricta, las colas de memoria de menor prioridad solo podrán enviar tráfico una vez que las colas de mayor prioridad se hayan vaciado. Existe el riesgo de que el tráfico de alta prioridad no deje recursos disponibles para el tráfico de menor prioridad. Con el round robin, que ya hablamos un poco de esto, vamos a explicarlo. Las colas de memoria son atendidas en manera secuencial, una tras la otra, sin ninguna prioridad. No permite que se perjudique a algún tráfico en particular, pero puede generar delay en tráfico de tiempo real. El weighted fair se asigna a cada cola un peso en función del cual unas colas de memoria son más atendidas, tienen mayor prioridad que otras. La limitación de este proceso es que no garantiza asignación de recursos para ningún tipo de tráfico. Normalmente en una implementación de QoS, calidad de servicio, se utiliza una combinación de mecanismos básicos para mitigar las limitaciones de cada uno. El encolado de paquete o queuing, que también ya hablamos un poco de este, es donde los paquetes que se reciben y no se pueden reenviar inmediatamente son temporalmente almacenados en un buffer de memoria saliente. Este mecanismo se activa solamente cuando ocurre una congestión. Esto permite sacar en primer lugar los paquetes de alta prioridad y luego los de menor prioridad. Aquí tenemos algunos de los mecanismos de los que estuvimos hablando anteriormente, lo que es el FIFO, el PQ, lo que es el CQ, el WFQ, el CBWFQ y el LLQ, Low Latency Queuing. Bueno, cuando estábamos hablando del FIFO, la cola de memoria que envía los paquetes en el mismo orden que los recibe. El PQ, conjunto de colas de memoria, generalmente 4 que envían tráfico en estricto orden de prioridad. El CQ, conjunto de 16 colas de memoria que envían tráfico en modo round robin, garantizando el envío de tráfico de todas las colas. El Weighted Fair Queuing asigna una porción de la capacidad de la interfaz a cada comunicación o flujo de datos para asegurar la distribución de capacidad a todas las aplicaciones. El CBWF es una combinación de mecanismos que garantiza recursos con una distribución equitativa de los mismos. LLQ es una combinación de colas de alta prioridad con otras administradas con el CBWFQ. Recordemos que este no garantiza una baja latencia para el tráfico de tiempo real, este de CBWFQ. Aquí tenemos lo que es el FIFO, el PQ, el CQ y el WFQ, donde se integran, por ejemplo, el FIFO con una única cola de memoria de la cual los paquetes salen en el mismo orden que ingresan. El PQ es el conjunto de 4 colas de memoria que son atendidas en un esquema de prioridad estricta. El CQ es el conjunto de 16 colas de memoria que son atendidas en un esquema de round robin. Y finalmente, el FWFQ es el algoritmo que divide la capacidad de la interfaz sobre la base de la cantidad de flujos
comunicaciones, flows, que busca asegurar una distribución adecuada del ancho de banda a todas las aplicaciones. Este era uno de los diagramas que quería que viéramos, donde se ven, por ejemplo, el tema de las colas y el ancho de banda que se asigna y la que lleva más prioridad y alta prioridad. Aquí tenemos lo que son en redes que transportan tráfico de multimedia que opera en tiempo real se aplican CBWFQ y LLQ. El primero es una combinación de un mecanismo que garantiza ancho de banda con el reparto equitativo entre múltiples flujos. No garantiza latencia y por lo tanto es aplicable a aplicaciones que transportan datos. El LLQ es una derivación del CBWFQ que incluye una cola de prioridad estricta. De esta manera, se tienen un mecanismo óptimo para las redes convergentes que transportan voz y datos. Herramientas para evitar la congestión. Sin embargo, cuando se produce una congestión en la parte de tráfico, puede ser descartado a expensas de otro. Ok, aquí ya estamos hablando de una acción que se llama el tail dropping, cuando son descartados los paquetes. Es un problema en las sesiones TCP donde se ven interrumpidas y puede provocar un desperdicio notorio de ancho de banda. Vamos a analizar. Esto es básicamente un poco de los algoritmos que utilizan como WRED y RED para descartar paquetes y para descartar temprano al azar, hacer el descarte temprano al azar de paquetes por medio de la función de peso. Policy shaping. Se refiere, muchas veces es necesario limitar la cantidad de tráfico para algunas aplicaciones. Ya hablamos un poco de esto. Yo lo que quería que viéramos era, aquí están como las diferencias entre el policy y el shaping. Se aplica únicamente sobre el tráfico saliente, se aplica tanto al tráfico entrante como saliente. Yo quería que viéramos como una gráfica donde se estaban explicando la forma en que aquí está lo del best effort y el deserve. Había, había una gráfica donde se explicaba un poco cómo se asignan temas de prioridad de servicio, pero eso es lo que yo no he logrado encontrar. Vamos a ver si lo logramos encontrar. Tal vez aquí como por el 503, que era donde estábamos empezando, y tal vez por estar como tratando de sacar esto rápido. Aquí está la primera gráfica que vimos en cuanto a lo que es el voz, el video interactivo y el streaming, pero yo estoy 100% seguro que hay otra gráfica donde se explica esto de la calidad de servicio. Voy a detener la grabación para buscarla y ya casi regreso. Ya la encontré. Esta es. Básicamente aquí se ve el tráfico sin clasificar, la clasificación y marcado, la integración del COS, DSCP, ACLs y el NBAR, el encolado y priorizado, la integración del policing, el shaping, el CBWFQ y el LLQ, y herramientas de enlaces, comprensión, fragmentación e intercalado. Esto era lo que quería que vieran. Esta gráfica está bastante bonita y explica bien cómo el tráfico poco a poco se va enrutando y se le van agregando todo este tema de políticas de calidad de servicio y controles y regulaciones de calidad de servicio y el tema de prioridades de acuerdo al tipo de tráfico con el que vamos trabajando. Con esto daríamos conclusión al capítulo de hoy de calidad de servicios. Se cuidan bastante. Nos vemos en la cumbre del éxito. Hasta la próxima clase.